Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al contraalmirante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Alejandro Magueri. ¿Cómo estás, Alejandro? Te doy la bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy bien, placer. Por favor, el placer es mío. La verdad que siempre que tengo la oportunidad de entrevistar a un submarinista, ya que realmente fueron pocos las dos dotaciones de los dos submarinos, es un placer y realmente aprendo mucho cada vez que puedo charlar con ustedes. Espero poder agregarte algo. Sí, seguramente. Bueno, para ir empezando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esa vocación militar. Bueno, yo soy entrerriano, nací en Concepción del Uruguay. Ujú. Uruguay. Mi abuelo era médico ahí, mi madre se casó ahí. Y después de muy chico vinimos a vivir a Mar del Plata, que es donde estoy viviendo ahora. Ah, Y toda mi vida viví al lado del mar. Y yo cuando pescaba, cuando iba a pescar a la escollera, qué sé yo, lo primero que veía era la base naval y los submarinos entrando y saliendo. Y bueno, de ahí, viste, no se puede explicar porque un chico, exacto. eh, todas sus expectativas, pero me empecé a informar. Una vez vino a casa un cadete que era hijo de una gran amiga de mi mamá de Concepción, Uruguay, vino Ujú. de un, me impresioné. Y bueno, de ahí seguí. Lo absorbiste de ahí. Claro, son impresiones, cosas previamente que uno tiene en la cabeza. Bien. Y ahí entonces vos que hiciste el secundario y decidiste después meterte en la escuela de oficiales de la Claro, Armada. claro, sí. Mi mamá lo único que me ponía como traba era que terminara el secundario sí o sí, porque podía haber salido de cuarto año, etcétera, etcétera, pero no. Terminé el Ujú. secundario en La Plata, en el Colegio Nacional Mariano Moreno, Sí. y ahí entré a la Escuela Naval, hice el examen de ingreso, entré muy bien, y seguí. Mira, o sea, de no tener antecedentes militares, no tuviste Nada, ningún nada. En mi problema. familia en mi familia el 90%, no, 90 no, pero un porcentaje muy grande son médicos. Son médicos. Y Mi así abuelo, mis tíos, mi hermano, todo. rompiste la regla. Yo rompí la regla. Y así todo, no tuviste ningún problema en entrar en la escuela. No, 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 al contrario, porque bueno, en casa siempre fueron muy liberales, ¿no? Sí. Más ya cuando fui a la escuela estaba separada, estaba divorciada, estaba sola. Imagínate que largar al hijo mayor, que Mm. se vaya de casa, se vaya, qué sé yo, todas esas cosas, le generaría un poco de angustia, pero realmente siempre me impulsó, ella era la que me traía la información, los folletos de ingreso, las cosas, de la preparación para el examen, que duró un año, etc. Bueno, todo bien, o sea, este, siempre fui apoyado para eso y yo creo que tener el apoyo de la casa, Es este, fundamental. por ciento del camino ganado, ¿no? Sí, es fundamental. Y una vez que hacés la escuela, ¿en qué año te egresaste como guardia marina? Bueno, el viaje de instrucción, que sería el colofón de los estudios, o sea, los últimos años de estudios, los hice en el año 75. Llegamos a Argentina de nuevo en diciembre del 75. Mi Ese, primer año de fue el 76. bien. Es el viaje que ustedes hacen en la Fragata Libertad. Claro, claro. Hice un viaje bastante largo, bastante lindo. Y bueno, después la realidad de la vida y el trabajo, ¿no? Bien. ¿Y tu primer destino luego cuál fue? Y el primer destino fue un barco muy chiquito que se llamaba Aviso Sobral, Ujú. que fue, el Aviso Sobral fue hundido en combate después. Y tiene algo que en realidad creo que no lo sabe nadie, pero era el oficial más moderno del barco, era un guardia marina, en ese momento, guardia marina del primer año, Los famosos y Michis. sí, un Michi. Y en el barco no tenía bandera de guerra. Entonces el círculo, el comandante, a través de ciertos contactos, y aquello, normalmente la bandera de guerra se dona al barco, a alguna institución o alguien la dona. Sí. Entonces, oficiales de mar en Puerto Belgrano donó la bandera, y yo fui el primer abanderado de ese barco. Y la bandera que hizo el comandante cuando entró en combate fue la bandera esa que yo recibí. Roca, mira. Una bandera enorme, porque encima no guardaba, son esas cosas, ¿viste? Te quieren hacer un hermoso presente y una bandera
para un acorazado y no para un aviso, ¿no? Entonces una Exacto. bandera, cuando Gigante. tomaba viento, era enorme, ¿no? Bueno, el comandante murió, ¿no? Después de esa Sí, acción. sí, sí. No nada que ver con eso, salvo mi pasado. No, no, bueno, pero bien Se va hilando. se va hilando la historia, bien. Y vos cuando, o sea, cuando vos entraste en la escuela, eh, ¿como qué rama elegiste en la parte naval? O Bueno, especificación. sí, claro. Yo primero, antes que todo, quería ser marino, porque viste, vos podés ser de infantería marina, naval, ¿eh? Sí, Siempre pensé en ser marino y los barcos, ¿cierto? Los buques. bien. Y prácticamente desde que yo me acuerdo en la escuela naval, quise ser submarinista. Porque es lo que yo veía acá en Mar del Plata. Y ya te digo, iba a la costa a Ujú, pescar y veía los submarinos que entraban, salían, que estaban ahí amarrados. sí. Era mi idea, ¿no? Siempre quise ser submarinista. Además, soy como del área de comunicación, ¿no? Ah, bien. Y tengo otra especialidad que es la parte de informática, soy analista operativo. Todo dentro de la Armada. Todo dentro de la Armada. Todo Ah, dentro de la Armada. bien, bien. Y uno para ser submarinista, ¿es como un estudio aparte que tiene que ser una vez egresado? Claro. Eh, el- es como que vos, cuando elegís ser submarinista, vos aplicás a ser submarinista, Ujú. si, desde el punto de vista físico, porque toman un examen psicológico, que aguantes el encierro, etcétera, todo ese Sí. tipo de cosas que tenés que superar. Es como que bifurcás tu carrera, o sea, ya te fuiste para el lado de los submarinos, y para Ujú. hacer eso, hay que hacer un año de escuela. ¿Qué se Un hace año ahí? Ahí en la base de Mar del Plata se hace. en Mar del Plata, la hice en el año 79. Y en ese momento, ¿qué submarinos tenía la Armada? Y cuando yo empecé, tenía el submarino Santa Fe y Santiago del Estero, que eran dos buques muy viejos de la Segunda Guerra Mundial, Sí. después donados a la Argentina por Estados Unidos. El Santa Fe fue el que quedó en las Islas Georgias. Ujú. Santiago del Estero nunca llegó a zarpar porque ya estaba muy, muy averiado en el 82, ¿no? Pero esos dos ya estaban, cuando yo fui a la escuela de submarinos, estaban en servicio, y además recién habían sido recibidos dos submarinos alemanes, el Salta y el San Luis, que fueron construidos por partes en Alemania y terminados de armar en el país. Y O entre sea, eso, sí. pedazos, vinieron en pedazos, se armaron acá y prácticamente se habían terminado de armar 2 años antes de que yo entrara a la escuela de submarino. Y eran totalmente nuevos, en pedazos, pero nuevos. ¿O no? Sí, pero bastante, sí, cuando llegaron, estaban nuevos y Sí. digamos, algunos errores de uso y qué sé yo, los había puesto en algunas situaciones complejas, que después te las cuento. Perfecto, bien. Y por nombrar dos, entre el San Luis y el Santa Fe, ¿había mucha diferencia en lo que son los submarinos? Total. Totalmente. Los tipos Santa Fe, Sí. marinos hechos para navegar en superficie e ir a inmersión en los momentos de ataque, evasión, pero si vos le veías la forma, era como un barco Ujú. pintado de negro, más bajo, etcétera, pero la proa es la proa de un barco, bien afilada, y podía estar en inmersión poco tiempo, o sea, tenía poca autonomía debajo del agua. En Bien. cambio, alemanes que compraron, que son del año 70, son diseños fines de los 60 y principios de los 70, son verdaderos submarinos. O sea, el submarino tipo de estos 200, son la clase 209, Ujú. salen de puerto, navegan un tiempo en superficie hasta encontrar profundidad, la profundidad suficiente, y van a inmersión y no vuelven a superficie hasta que regresan a puerto. Ah, mira. Es clave esa Es una, diferencia. digamos, es lo más parecido, digamos, en submarino convencional en ese momento a lo que podía ser un submarino nuclear. O sea, salvando grandes diferencias, pero quiero Sí. decir, es un verdadero submarino, o sea, está preparado para estar todo el tiempo debajo del agua. En cambio los otros iban ocasionalmente a inmersión este, durante un tiempo que les permitía la batería. Perfecto. Bien. Es una diferencia clave esa, bien. Es clave, sí, sí, sí. Desde el punto de vista de operación de submarinos es totalmente clave porque te permite
mejorar la performance muchísimo, ¿cierto? Entiendo. Además de... Perfecto, bien, bien. Volviendo al tema de ese año de la escuela de submarinos, eh, ¿qué sensación tuviste cuando entraste? ¿Dijiste en dónde me metí o Pero, realmente... pero absolutamente. Lo primero que hacen cuando vos entras, bueno, primero tenés un mes aprendiendo a escapar del submarino, que lo haces en la escuela de buceo, nada que ver con los submarinos. Para ponerte los equipos autorrespiradores, toda la parte física, ¿no es cierto? Por sí, a mí, que no me gusta mucho eso, me costó bastante. Bueno, entonces, al mes siguiente empiezan formalmente las clases, y lo primero que hace, casi lo primero que hace, no sé si, al otro día te llevan al submarino. Conozcas lo que vas a estar. Y nos llevaron al submarino, me parece que era el submarino Salta, uno de los dos alemanes. Y cuando entré, a ver cómo te lo puedo explicar, sentí como que se me venía todo encima. O sea, era todo cosas y lugarcitos muy pequeños para uno moverse. En los lugares más grandes veías unos equipos en las paredes. Te digo, después te puedo decir todo lo que era, pero Sí. digamos, esto era como que se me venía encima todo. Y yo decía, ¿a dónde me metí? Tal cual me lo dijiste vos. ¿A dónde me metí? Pero viste que uno es testarudo, esa edad, Sí, ¿no? sí. ¿Qué Y edad no, tenías esto en ese es momento? necesario, esto, y un poco de orgullo, amor propio, qué sé yo. Y bueno, no, a medida que lo vas conociendo, es como que el espacio se te va haciendo más grande. Ya te empezás a familiarizar. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Eh? ¿Qué edad tenías en Queda- ese momento? a ver, 20. Estoy hablando del 79, yo soy de 54, 25 años. Ah, te llevas la pared con el pecho, entonces. Claro, claro, tal cual. Imagínate, 25 años. Y A en mí no ese, me puede. y en ese momento, ¿qué grado tenías? Era teniente de corbeta. O sea, después de guardia marina viene el grado teniente corbeta. Perfecto. Y la diferencia es que ese año, como se estaban necesitando más submarinistas, porque había un proyecto de que haya más submarinos, qué sé yo, Mm. por ejemplo, yo entré a la escuela de submarinos en el 79 y la mayoría de mis compañeros, en vez de hacer la especialidad de submarinos o lo que hayan elegido, se fueron a la escuela de oficiales a hacer su orientación en armas submarinas, comunicaciones, qué sé yo. Y a mí me mandaron, hice la escuela de submarinos y al otro año fui a la escuela de oficiales a hacer mi orientación en comunicación. Pero era un problema, o sea, he empezado a reclutar gente, Sí. había previsiones de que en corto tiempo se iban a necesitar más oficiales. Sí. Cosa que había Eh, muchos oficiales y pocos submarinos después. Después fue al revés, ¿no? En Mm. realidad, digamos, mucho en donde ir, ¿no? Porque las cosas, viste, en este país cambian, las proyecciones Sí. van de un lado a otro. Igualmente hubo dos submarinos más, que son el San Juan y el Santa Cruz, que Ujú. son unas de 15 años más modernos que los que estaban en ese momento, ¿no? Ah, Todo este incremento de personal era porque iban a venir esos de San Juan y Santa Cruz, y se iban a hacer 4 más acá en el país. y eso no, nunca, no. No, hay uno que está armado un 70% que nunca salió y el resto no. Ah, en proyecto. Penurias económicas, Sí. proyectos, Bien. cambios de... Sí. Muy común. Lo de siempre. Lo de siempre, va. Termina saliendo caro eso, ¿no? Y sí, sí, sí. Porque no debe ser fácil, montar todo un proyecto que después quede en la No, nada, claro. Y después capacitar a la gente. es toda la plata que pusiste, todo el esfuerzo, todo eso. Sí. Bueno, Sí. Y es una vez, más, sí, fui nombrado en el año 80, después de la guerra, ¿no? Yo sí. fui designado como jefe de operaciones del primer submarino que se iba a hacer acá. Que se iba a llamar Santa Fe de nuevo. Como Santa Fe. Y todavía estoy esperando ir. Me imagino. Ya pasaron un par de años. Pasaron un par de años, ¿no? Entiendo, sí. Y una vez que terminás el curso de submarinista y a su vez tu especificación en comunicaciones,
¿En qué años estamos hablando ahí? Bueno, submarinos, la escuela de submarinos 79, la Sí. especialización en comunicaciones 80, y en el 81 soy destinado por primera vez a un submarino, ¿Y cuál era? San Luis. En San Luis. ¿Cómo fue todo ese año del 81? ¿Tuvieron una buena Ah, impresionante, entrenamientos? impresionante. ¿Salían bastante al mar? Sí, sí, sí. Yo tuve, no te quiero mentir porque no lo tengo exactamente el número, pero Sí, alrededor 110, 115 días de navegación. Es navegación, navegación, sí. pura. Con navegaciones largas, con periodos de adiestramiento muy intensos y muy buenos. Me tocó un comandante que había sido el que prácticamente había hecho los cursos originales del submarino, lo conocía de pe a pa y le encantaba enseñar, o sea que nos tenía todos los días, taca, 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 ¿viste? Él, por ejemplo, nos íbamos a dormir después de cenar y yo tenía guardia a las 4 de la mañana. Sí. Entonces yo quería dormir, desde las 11 hasta las 3 y media quería dormir. Y el tipo se iba con los que estaban de guardia en ese momento y empezaba a mover el submarino, para abajo, para arriba, para el costado. Olvídate de dormir. Dormía poco, pero un comandante impresionante, excelente. ¿De quién estamos hablando? Miguel Rela, ya falleció. Ah, bien, Falleció bien. relativamente. Pero un hombre que le gustaba enseñar, ¿viste? Transmitir lo que sabía. La vocación, sí, sí, cosa que por Tal ahí no, cual. no siempre es fácil. No, 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 yo te digo que ese año aprendí cosas que no he visto nunca que nadie las haya enseñado de nuevo. Mirá, De la misma, de la misma forma que lo hizo él, mirá. claro. Además Y, tenía una bastante grande, porque fíjate vos que el submarino es una actividad riesgosa de por sí, y en sí. la cabeza de vos está el riesgo, ¿no es cierto? Siempre, aunque no lo manifieste, siempre está. Ujú. Y creo que primero o segunda navegación, primero o segunda guardia de mi primera navegación con él, yo estaba de guardia en control, que es la parte máquinas, y sale el maquinista aterrado, aterrado no, pero un poco nervioso, incendio en máquina. Dice, ¿qué hago acá? Bueno, eso se tradujo en que estábamos haciendo snorkel, o sea, las máquinas estaban en funcionamiento, estábamos tomando aire, yo decido cerrar el buque, cerrar Sí. todas las válvulas, todo lo demás, parar los motores para ver qué pasaba. Ni bien paro los motores, bueno, empieza el humo, empieza a salir de máquinas, se empieza a llenar el submarino de humo. Tremendo, tremendo, no se podía respirar. Entonces tuve que poner los autorrespiradores, y cuando estoy con el autorrespirador puesto, se acerca el comandante despacito donde estaba yo, me dice, ¿algún problema, Maegli? Así, ¿no? Como Y si nada. le había puesto la luneta como una luneta normal de cosas, que no tenía vidrio, se le había salido el vidrio. Dice, cuando me dice algún problema, pasa los deditos por la luneta. Dice, ¿algún problema, Maegli? Digo, y señor, estamos con un incendio en máquina. Bueno, ponga en marcha de nuevo los motores. Sí, me dice, ¿no? Comprendí ese comandante, pongo en marcha los motores, hago todo el procedimiento, ¿no? Te lo cuento rápido. Sí. Y a los 2 minutos que puse en marcha los motores se chupan todo el humo, Ah, submarino cable, y vamos a ver qué era una junta de un motor que se había empezado. Digamos, no terminó ahí, porque después yo me sentí medio como ¿no? sí. Nos reunía, nos contaba, nos decía qué había pasado, por qué había que hacerlo de otra manera, qué sé yo, y vos te sentías como que estabas aprendiendo. Yo era un Obvio. oficial. Bueno, esas sensaciones, vos le tenés una lealtad al tipo y una fe ciega, ¿no? Sí. Sabés que lo que él dice no va a tener ningún Es, problema. es tal cual. Y me imagino que este entrenamiento durante todo el 81, para lo que vino después, te vino Total, bárbaro. total. No me perdí una de eso. Mira, o sea, lo pudiste No, aplicar no, todo. impresionante, porque fíjate vos que cuando del 81 al 82 siempre hay traslados. Ujú. Entonces, quedamos eh, nada más que 2 oficiales de la plana mayor del año anterior. O sea, yo con 2 años era uno de los experimentados, entre comillas, ¿no? Sí, O sea, porque la guerra realmente vino con poco preaviso, ¿no? Ni siquiera se pensó en dejar gente para los traslados, dejar gente más experimentada y demás. Así fue.
O sea que el jefe del submarino también era nuevo. El comandante del submarino, que fue el capitán Ascueta, Sí. había sido mi director en la escuela de submarinos. Ah, mira, lo conocías. Fue comandante del submarino al inicio del 82. Fue el que fue a la... Siempre cuando lo veo le digo, vio señor, eso le pasa por aprobar a gente. A uno le vuelve todo. Como profesor me dejó recibir y después me tuvo que bancar La de la... tripulación. Sí. Ahora que mencioné tripulación, ¿Eh? ahora que mencioné tripulación, la tripulación del Sandvik, ¿cómo más, no te digo exactamente, pero cómo estaba conformada más o menos? Y sí, son el comandante y el segundo comandante, que serían los dos más caracterizados, Sí. 5 oficiales más de diferentes jerarquías, teniente navío, teniente fragata, en los diferentes puestos, armas submarinas, comunicaciones, electricidad, máquinas, y el quinto, que se le dice, digamos, de una manera amistosa, George, pero es el que está encargado de todos los servicios. Es el que es el jefe de camarero, el jefe de camarero, el que hace los pedidos de víveres para las navegaciones, y además jefe de navegación, que es un puesto importante. Ese puesto lo había tenido yo el año anterior. Ah, Normalmente se tenía en ese puesto el más joven, el más moderno. sí. Los oficiales. Y después 28 suboficiales en todas las orientaciones. Los oficiales son técnicos, muy bien formados, son los que realmente conocen los equipos para poder desarmarlos, para hacer alguna reparación, para operarlos bien. Son gente muy bien formada técnicamente. A diferencia con los oficiales, que el oficial tiene un barniz más táctico, más global, más general, que le permite otro tipo de manejo de las cosas, pero son gente muy, muy, muy especializada. Perfecto. Entonces, si nos saquemos la cuenta, 28 creo que era. en total son 35 personas más o menos. 35, pero para la guerra pusimos, porque siempre hay lugar para poner más gente, Sí. pusimos personas más. ¿Cuántas? 5 personas más. Ah, 5 personas más. Bien. Sí. En puestos claves, un maquinista más, Sí, un sonarista más, que el sonarista es muy desgastante, el trabajo del sonarista. Creo que eran 5 o 4 por ahí. te entiendo, Pero bien. no hay lugar, ¿viste? No se puede más. Más no se puede. No. Y específicamente vos, en el tema de comunicaciones, ¿cómo es la comunicación dentro de un submarino? O sea, ¿qué tarea bien cumplen, sí? Bueno, yo ese año tenía, en el 82 ya tenía el cargo jefe de comunicaciones y ayudante de operaciones. Pero como jefe de comunicaciones yo tenía la operación de todos los equipos, todos los sistemas criptográficos para que las comunicaciones salgan cifradas. Sí. Eh, y las comunicaciones submarinas son bastante extrañas. Eh, el submarino está debajo del agua, ponele de un día, 23 horas está debajo del agua, o sea que no recibe nada, Sí. ni más nada. Cuando tiene que salir a regenerar el aire, que es aproximadamente una hora al día, una hora al día, Ujú. ahí se reciben los mensajes de comunicaciones y se transmite si hay que transmitir. Bueno, habremos recibido, en los 40 días de patrulla, habremos recibido, ponele, no me acuerdo, cerca de 300 mensajes. De tierra al submarino. De Sí. todo. De temas familiares hasta desplazamientos, órdenes, Operativo, sí. de todo. Y en todo ese tiempo transmitimos 5 veces. O sea, el submarino, la principal ventaja que tiene el submarino es su capacidad de permanecer indetectado. Exacto. Y sacar antena y emitir, estás diciendo, acá estoy, Es, hola. es un riesgo, sí. Claro, porque te radiometrean, te cruzan con diferentes estaciones y dicen, Ujú. bueno, no te sacan exactamente la posición, pero está en un área Un de, área, ya sabes, este está acá, entonces yo voy por otro lado, ¿ves? entiendo. O te van a buscar. O te van a buscar, Sí. o las dos cosas, qué sé yo. Te, Pasa todo, te pero pasó bueno. todo, te entiendo. Bien. Y ahí ya estamos llegando, bueno, ya estamos en el 82. A vos, personalmente, el 2 de abril, ¿dónde te encuentras? 2 de abril. El 2 de abril, a ver, te cuento una anécdota previa. Bien. Este año
tenía fecha de nacimiento mi primera hija el 12 de marzo. Y zarpamos para navegar creo que fue el 10, zarpamos para navegar el 12, y mi hija nació el 14, o sea, yo estaba navegando en la primera etapa de mar. Ahí yo creo que el comandante algo sabía, porque normalmente si hay un oficial que tiene la esposa por dar a luz, te dejan en tierra. Pero no hubo caso. Yo tenía que estar a bordo y tenía que estar a bordo. Ya algo se hablaba, se decían cosas en esa época. Bueno, nació mi hija el 14 de marzo, creo que volvimos a tierra el 18, yo caminaba por las paredes, me imagino. Y bueno, el 2 de abril me agarra, llegamos y nos dicen, porque nos hacen volver antes. Ya por la radio habíamos escuchado que había pasado lo de las Georgias. Sí. A tomar puerto, las corbetas que estaban trabajando con nosotros salieron corriendo también para otro lado para abastecerse, y fueron las que primero actuaron. Bueno, y cuando llegamos a puerto, al comandante le dan la orden de alistarse para patrulla de guerra. O sea, antes del 2 de abril. Antes del 2 de abril. Y sí, porque el submarino tarda un montón de tiempo en alistarse. Mirá. No es que vos hoy cargas víveres y te vas. Sí. Tenés que cargar torpedos. Uh-huh. No, tenés que pedir los torpedos, que no están en Mar del Plata. Tenés que cargarlos, tenés que cargar víveres, tenés que cargar repuestos, tenés que alistar a la gente, tenés que hacer un montón de cosas que llevan mucho tiempo. Entonces ya le dieron la orden, ahí mismo. Y en ese momento, cuando yo salgo del submarino, porque ya nos habían dejado bajar, y qué sé yo, con el bolsito para ir a casa, yo salía corriendo, me encuentro con un compañero que estaba en el Santa Fe. Me dice, flaco, nos vamos a Malvinas. No era 2 de abril todavía. Te lo dijo así de uno. El Santa Fe participó de la Operación Rosario, que Sí. fue la que Santa Fe desembarcaron tropas especiales para... Sí. O sea que ahí yo entre mi situación personal y la situación ya era una cosa media condicionada, ¿no? Sí. Así que llegué a casa raro, llegué medio raro a casa. Pero no podía decir nada. Y bueno, y zarpamos. El 2 de abril, bueno, ya se manifiesta todo, Uh-huh. y yo estaba ya en alistamiento del submarino, alistando el submarino. Con un ojo alistando el submarino y con otro cambiando el pañal a mí. Sí, no, me imagino qué situación extraña. Sí, son extraños. Pero la vida te agarra así, como estás. No, Obvio, ¿sabes? nunca te va a avisar. No. No. Bueno, sí, nos agarró así, ya preparándonos, empezar a escuchar, porque por ejemplo, cuando escuchamos lo de Giaquino, que lo habían matado, Uh-huh. Toga, que era otro que estaba con Giaquino, que había sido herido, que estaba... Urbina. Conocíamos mucho nosotros porque se formaban también en Mar del Plata, entonces era gente que no conocía, empieza a hacer sentir cosas, tristezas o cosas raras, ¿no? Y decir, esto está haciendo en serio, o sea, no es un Y simple está haciendo en ejercicio. serio. Guarda que no lo decís enseguida eso de está haciendo en serio. Te cae la ficha después. La ficha no te cae enseguida. Porque este año, a principios del 82, por ejemplo, en la base de Mar del Plata, vino el buque polar Endurance. Mira, que estaba en Georgia. Que después estuvo en Georgia, y de la cubierta del que despegó el helicóptero, que le pegó un bombazo al submarino Santa Fe. Sí. Imagínate. Y estaba en Mar del Plata, y nosotros haciendo vida social con los ingleses, en febrero o fines de enero, por ahí. Sí. No pasará nada. Entonces, el switch, el clic, no lo tenés enseguida de que te vas a ir, ¿cierto? Vos decís, hace un mes estuve hablando con ellos y ahora me tengo que ir. Claro, ¿y sabés cuál era la mayor preocupación? Conseguir un pullover que usaban ellos, que era muy parecido al nuestro, que era un pullover espectacular, un pullover cerrado, azul, una trama muy buena. A ver si podía conseguir en el shopping de ellos, en el shop que tienen de venta de cosas. Sí. Esa era mi preocupación con los ingleses. Nunca hubiera pensado que a los 2 meses íbamos a estar agarrados a la piña. Pero bueno. Igualmente, cuando te lo dicen, tampoco caes ese. Es de a poco. De a poco. De a poco. Después te lo cuento. ¿Y pudiste conseguir el pullover ese? No,
Ah. No, no, porque me dio vergüenza ir a preguntar, ¿viste? Ah, está bien. Y vos me estás contando poner en operaciones el submarino. Para esa época, el submarino, ¿cómo estaba materialmente, por decirlo de alguna manera? Materialmente estaba muy bien, salvo dos cosas. Eh, Dos motores que estaban rotos por problemas de operación, o sea, había problemas de que no vinieron, algún sistema no andaba muy bien y le entraba, para hacerte lo rápido, Sí. cuando que cortase el ingreso de aire, Ujú. eh, empezaban a caer unas gotitas de agua mientras el motor todavía estaba en marcha. Y esas gotitas de agua entraban a lo mejor en el block o entraban en el pistón y causaban daño. Sí. Y además el combustible no era de la mejor calidad. Que yo, bueno, Moraleja, eran cosas muy nuevas para nosotros. Se rompieron dos motores, o sea que teníamos un motor con el block dado vuelta, sí, o sea, inutilizado totalmente. Ujú. Dos andaban bien y un tercero, 50%. Y eso fue Se lo usó. que tenía. Después, el sistema de control tiro eh, ya era obsoleto para la época que estábamos viviendo. Eh, era una computadora de los años 60 y pico, Sí. un núcleo de hierro que se tocaban, o sea, una memoria, un bit de la computadora era visible. Eh, Bien. bueno, Y, y además del material que estaban hechos, qué sé yo, siempre habían reflejado algunas fallas que después fueron las que aparecieron, ¿no? Los contactos a veces no se hacían, se desoldaban, había cosas. Fueron los dos problemas que tuvimos durante toda la pandemia. El resto del submarino es impecable, un submarino 10 puntos. ahora que mencionaste el tema de la computadora, yo, por lo que pude más o menos interiorizarme, toda la computadora servía para el tema de lanzar los torpedos. Claro, claro. La computadora que teóricamente era, porque los torpedos que usaba este submarino, a diferencia del Santa Fe, son filoguiados. O sea, tienen 18 kilómetros de cable Sí. enroscados adentro y 5 kilómetros más que quedan enroscados en el submarino. O sea, imagínate un cablecito finito, finito, como si fuera un cable de teléfono más fino todavía. Más, mira, Y la computadora esa le daba órdenes al torpedo para dónde tenía que ir, si tenía que ir para abajo, para arriba, para el costado. Eso se llama sistema de control tiro y era lo más avanzado que hay. Inclusive hoy en día esos torpedos, ese sistema existe con computadoras más nuevas, pero se siguen usando así. filo guiados, igual. Filo guiado, filo guiado. Y Y ponerle la que... era ¿Mm? eso. Bien. Y ponerle que si se llega a cortar el hilo, ¿qué pasa con el torpedo? Y el torpedo tiene lo que se llama un programa interno. O sea, si no recibe más, sigue la última orden recibida Sí. y cada cierto tiempo busca solo. Ah, Hace cuando cuando se aproxima a la distancia que uno le había dicho que el blanco iba a estar, ahí empieza a buscar. Tiene ciertos programas de búsqueda para ver si encuentra por sonido el blanco, se autodirige al blanco. bien, bien. Es más, de hecho, por más que no corte cable, cuando el torpedo adquiere, que se llama adquirió el blanco, se Sí. lo deja de la mejor manera. Que decida en qué Decide el momento. torpedo. Bien. Vos lo llevas a la mejor posición, digamos, a la posición más óptima de encuentro. Una vez que lo dejaste cerca y el torpedo tiene el contacto acústico negro con el blanco, el torpedo sigue eso. Perfecto. Todo esto tecnología alemana estamos hablando, ¿no? Sí, el torpedo son de AEG Telefunken y el Ah, submarino de los astilleros Thyssen Nordsee. No, Thyssen no, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo del astillero ahora, pero es todo sí. alemán, Todo es todo alemán. alemán. Perfecto. Todo alemán. Bien. Y cuando a usted le llega la orden de alistarse, me imagino que es con carga completa de torpedo, o sea, Claro, sí, sí. El submarino podía llevar dos tipos de torpedos. sí. Los SS-4, que son estos que te estoy contando, y unos que son exactamente la mitad de tamaño, que son norteamericanos, que sirven para tirarle a submarinos o a buques. O sea, y son multipropósitos, pero pueden ser lanzados contra un submarino. Entonces, normalmente se elige una
En total podés llevar 14 grandes, o una combinación de grandes y chicos. Chicos. Sí. No me acuerdo cuántos había en este momento, pero llevábamos de los dos tipos de torpedos, y es una maniobra muy engorrosa, porque nosotros, graciosamente, al submarino lo llamábamos aborto teutón de avancarga. ¿Por qué? Porque lo tenías que cargar como un trabuco. Tenías que poner el submarino con la proa para arriba, así, sacar los agujeros de los torpedos y meterle los torpedos. Y esa maniobra para cargar 20 torpedos te puede llevar 4 días, 5 días. Mira. Creo que no es fácil. Y mientras estás haciendo eso, está todo desarmado ahí y no podés estar entrando víveres, no podés estar haciendo otra cosa. Entonces, las cosas son secuenciadas, pensadas. Cuando vienen los torpedos no se embarcan víveres, cuando esto... O sea, esa es la complejidad, porque tenés una sola escotilla, una sola puerta, que es una escotilla que tiene menos de 1 metro de diámetro, y por ahí entra todo, o por los tubos lanzatorpedos. No hay otra, entiendo. Sí, sí. No hay otra, y es complejo, pero ya estaba, porque esto es lo que, digamos, parte de las cosas que se rompieron usándolos en los años previos. El San Luis había hecho una campaña al sur de Malvinas, y había estado 50 días, y habían escrito todo desde el punto de vista cuánta comida se necesita, qué esto, 50 días bajo el agua, todo, estaba todo escrito en una carpeta. Entonces cuando nosotros nos dijeron alistarse, dame esto. Sí. Estaba todo. Después de decir qué cosas pasaron, porque por ejemplo, esa campaña la habían hecho en diciembre, enero. Entonces habían embarcado pan dulce, cosas para las fiestas, y qué sé yo. Bueno, nos embarcaron lo mismo en abril. Pero bueno. Tenían pan dulce en abril. Sí. Mira, qué detalle. Bueno, pero es una complejidad, pero que está prevista de antemano, o sea, se sabe que... Perfecto. Una vez que logran poner a punto el submarino, la dotación, ¿qué fecha estamos hablando más o menos? 11 de abril zarpamos. ¿Ya con una orden o zarparon y la orden la recibieron en Con orden. A nosotros nos ordenaron alistarnos. Cuando el comandante le dijo a su comandante superior, sí, buque listo, no me acuerdo si fueron 2 o 3 días, como Moraleja zarpamos el 11 de abril. ¿Y con qué orden específicamente? Y la orden era, primero, ir cerquita de Mar del Plata, a una zona profunda, para probar motores y todos los equipos. Sí. O sea, no nos querían mandar sin probar las cosas que habíamos reparado y todo lo demás. Y después de ahí, ir a un área de espera, porque el 11 de abril todavía no se habían armado los pelotes. O sea, la inglesa todavía no había llegado. No estaba el bloqueo. Bueno, vos no te acordarás, pero a lo mejor lo has leído. Estaban las tratativas con Haig, y Sí. y entonces, bueno, todo eso estaba en marcha. Pero los submarinos no pueden zarpar el día de las hostilidades, tienen que zarpar con mucho tiempo antes, por 2 razones. Una, porque vos estás mostrándole al otro que estás dispuesto. Si el submarino no está en Mar del Plata, no sabe dónde está, pero está navegando, digamos. Exacto. Ese es un mensaje. Pero por otro lado, tiene que estar listo a operar en el caso de que se arme el despelote. Y ir desde Mar del Plata hasta Malvinas, tranquilamente son 4 o 5 días. Entonces, tampoco podés, y no sabés cuándo iba a ser el día inicial. El submarino tenía 50 días de autonomía. Zarpamos con 50 días de autonomía. Y a los 2 días de pruebas y qué sé yo, Sí. el comandante por radio, ese es uno de los 5 mensajes, buque listo, y ahí nos dicen cumplir orden de operación. La orden de operaciones decía desplazarse a un área de espera, para que te imagines Mar del Plata, trazas una línea de Mar del Plata a las Malvinas, Sí. a la altura de Puerto Deseado, en el medio del mar, en un área de patrulla de unos 20, 30 millas de diámetro, no nos podíamos mover de ahí, quedando a espera de orden. ¿Y cuántos días estuvieron así? ¿Cuántos días estuvieron así? No me acuerdo cuántos días. Sí, lo puedo sacar, porque nosotros zarpamos el 11, te dije, Sí. ¿no es cierto? Días de pruebas, 13. Y habremos estado unos
15 días ahí. Unos 15 días esperando. Porque nosotros nos desplazamos llegamos al área de patrulla de guerra, ya en Malvinas, Sí. el 28, 29. Bien. O sea, todo eso lo aprovechamos para adiestrarnos en técnicas de combate y todo lo que faltaba, porque estábamos a principios de año. El submarino, digamos, todas las cosas que hace el submarino se van adquiriendo de a poco, se va practicando con barcos. Entonces, practicábamos como podíamos, veíamos un mercante y lo atacábamos, entre comillas, Sí. con órdenes de uso de las armas muy restringidas. Por ejemplo, en ese momento no se podía usar las armas si no estaba fehacientemente determinado de que el buque que estaba en contra nuestro nos estaba atacando. O sea, solo para autodefensa. Me Es muy... imagino que por el tema este de las negociaciones. Claro, claro, Eh, claro. Además estábamos en una zona de tráfico, podía haber... Mercante, sí, común. Entonces, salvo que supiéramos que el tipo nos estaba atacando, Ujú. no. Entiendo. Es muy, muy complicado porque el submarino tiene muy pocas formas de darse cuenta, salvo... Entonces, en la mayoría de los casos, tratar de evitar el contacto. ¿No? Perfecto. Y vos me dijiste que hay la... Estuvimos un montón de tiempo, Sí. llega la orden. Bueno, yo, jefe de comunicaciones, tenía una oreja fuera del submarino y la boca iba derecho al comandante. O sea, Sí. yo era el nexo de la afuera y el comandante. Yo recibía todo, sacaba todo con el suboficial de comunicaciones. Ujú. Entonces, eh, a- eh, en tiempos de paz y mientras pasaron estos días, seguimos con la misma costumbre, cuando el submarino está al plano de periscopio, cerca de la superficie, y saca el snorkel, Ujú. saca una y recibe Ah, la radio que el EU9, América, la que sea. sí. En ese lugar, la que se escuchaba mejor, era una radio uruguaya, que se llama Radio Colonia. No sé si sigue estando, Radio Colonia, pero era una radio media sensacionalista. Y bueno, desde ahí mandaban todo, las cosas que escuchábamos, bueno, mejor los queríamos volver. Bueno, pero ahí nos íbamos enterando. Pero eso después lo tuvimos que ir restringiendo porque de alguna manera afectaba la moral de la gente y ¿viste? Hay que controlar todo ese tema. Sí. También dentro de los mensajes que recibíamos eran mensajes familiares. O sea, porque el tema es que una técnica de comunicaciones es que se mantiene el volumen de tráfico constante. Así no haya nada que informar, se manda tanta cantidad de mensajes. Para que no haya un análisis, están por operar, ahora le mandan mensajes. Siempre la misma cantidad de mensajes y se Ujú. ponía una noticia de un diario, una actualización de equipo, de todo un poco, y un tema era mensajes familiares. Entonces había gente en tierra que iba, visitaba a las familias de los que estaban navegando, alguna cosa para decirle, qué sé yo, y los ponían reducidamente en esos mensajes. Era bueno, la idea es muy buena, pero con el comandante notamos que cada vez que llegaban esos mensajes familiares, Abajo. Decaía. la gente estaba más baja y no le hacía tan bien. Entonces, no es que lo censuramos, pero empezamos a espaciar ese tipo de mensajes. Te Pero por un entiendo. problema, salvo que hubiera noticias que claro, pero si decía, fulanito, muy bien, te mandamos un beso, se lo damos, Pasaba. claro, tiene una Pasaba. censura higiénica, digamos. Te entiendo. Está bien. Está bien. Sí, pues aparte me imagino que al ser pocos, un lugar tan reducido, el estrés de que no sabes cuándo te pueden atacar, recibir el tipo de Claro. noticias, cuando empieza a bajar la moral, no. Vos te pones muy bien en posición en la situación, porque realmente la parte más, no es angustiante, pero más complicada en la atmósfera humana del submarino, es justamente la incertidumbre y los tiempos de espera. Vos pasás 5 días, a lo mejor que no pasa nada, y Ujú. después tenés un 24 horas de acción que parece que se está explotando el Krakatoa, y después no pasa nada durante otros 3 días, no sabés lo que va a pasar. Entonces esa tensiona, ¿viste? Te pone Sí, sí. complicado. Además van cambiando las caras, desde el primer día al último,
Cambian totalmente. 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 Primeros días, ojos de miedo. Y a medida que, cuando tomás contacto con el enemigo por primera vez, y es una mezcla de miedo con incertidumbre. La segunda vez, ya te sentís medio flojito, sueltito. Y la tercera vez le querés pegar. Sí, yo también te la quiero devolver, sí. Sí, la tercera vez ya no pensás en vos, ya estás metido en el asunto. Mira. Es un problema de adaptabilidad humana, no sé, Ujú. pero Pero pasa. pasa. Bien. Así Y que, bueno, no sé si cómo querés, te puedo contar qué es lo que hicimos o vos me vas a ir contando. sí, cuando, por ejemplo, el 28 le llega ya la orden de operaciones como para entrar en combate, dijiste. Sí, ¿Dónde se bueno, desplazan? 3 días antes de eso, Sí. estábamos en el área de espera que se llamaba Enriqueta, todos nombres de mujer la sala. Este, eh, en el área de Enriqueta tuvimos que informar que estaba fuera de servicio el sistema de control TIC. Nos había roto y no prendía, no pasaba nada, pero nada, totalmente fuera de servicio. Se armó un team de reparaciones, de los que sabían, y se estuvo hasta que, creo que fue el 27, se mandó un mensaje diciendo agotadas posibilidades lógicas a bordo de reparación del sistema de control. Nosotros lo mandamos pensando que a lo mejor nos hacían entrar en Puerto Deseado, que estaba cerca, y ellos mandaban a algún técnico, digamos, con equipo para repararla ahí y seguir. Sí. La contestación a eso fue ocupar áreas de patrulla María. María era justo al norte de la península de San Luis, ahí al noreste de la isla, ¿no? Sí. Imaginar las dos islas, la que está más al este, al noreste de la isla, digamos, apuntando hacia Inglaterra, más o menos, pero al lado de la isla. Bien. Estábamos como para ponernos entre lo que viniera y la isla. Bien ahí. Esa sería, ocupar área de patrulla María, todo contacto es enemigo, ahí ya es un cambio de switch en la sensación que uno tiene, ¿viste? Ya, ahí está practicando en el área Enriqueta. Cuando llegó eso, me voy a encontrar con los nenes malos. Todo te va cayendo de a poco, ¿no? Sí. Eh, todo contacto es enemigo, atacar el individuo. Esa fue la máxima agresividad, sabiendo que nosotros habíamos dicho que teníamos el sistema contra el tiro roto. No hubo tu tía, andá y tirá con lo que puedas. Se podría pensar y hablar a ver si eso era correcto o no, pero bueno, fue así. Fue así. Nos mandaron ahí el 29, 28, 29, llegamos ahí, el 28 llegamos al área esa, Sí. muy cerca de la costa, muy cerca de la costa de Malvinas, y había unos 100 metros de profundidad en la zona, pero no había prácticamente sondajes. Las cartas de navegación normalmente tienen indicaciones de que acá hay 110 metros, acá hay 80, acá hay... Entonces vos más o menos el submarino se maneja mucho con eso para saber a qué profundidad navega. Ujú. Nosotros, nada. Entonces el comandante ordena empezar a relevar con la sonda, hacer un pin cada tanto para ver qué profundidad acá, para poder tener idea de cosas. Y bueno, así llegó él 1 de mayo a la noche, desde el 1 de mayo a la madrugada. Estábamos todavía terminando de hacer los relevamientos del área, Sí. tuvimos el primer contacto. ¿Contra qué fue el primer contacto? Y el primer contacto fue con la flota completa. Ah, linda bienvenida. O sea, nos mandaron a un buen lugar, o sea, estábamos perfectamente posicionados, perfectamente posicionados. Yo estaba de guardia. Habíamos terminado de hacer snorkel. El snorkel hacíamos media hora antes, después de cenar, a la noche, y media hora, tipo 4 de la mañana, en horarios para tener siempre las baterías bien cargadas y la atmósfera bien clara, sin anhídrido carbónico, con oxígeno. Entonces habíamos terminado a las 5 de la mañana, creo, 4 y pico de la mañana, de hacer el snorkel, Sí. y yo hacía guardia de 4 a 8, todos, durante los 29 días de patrulla. Yo hice el snorkel de la noche y el snorkel de la mañana. Estaban todos, terminaba destruido. A medida que iba pasando el tiempo, con más nervio y con más... Tensión, con más... sí. Pero bueno, ese día habíamos terminado, no había pasado nada,
Y a las 8 menos cuarto, más o menos, 8 menos 20, yo ya estaba había mandado a despertar a que me relevaba, y para que me venga a relevar, y yo ya había terminado de escribir todos los libros de guardia, ya tenía todo listo para de ahí saltar a la cama, no terminar, ¿viste? Sí. Porque después de ahí, de las 8 hasta las 10 y pico, podés pegar un sueñito que termina la guardia. Y estaba en eso cuando el sonarista me dice: señor, rumor hidrofónico. ¿Qué le digo? Rumor, sonido que entra por el sonar, ¿sí? Sí. Lo clasificamos. No me jodas, le digo. Sí, tenía una voz finita. Sí, señor, tengo rumor hidrofónico, pero no lo puedo clasificar. A la puta, digo, déjate jorbar, en serio, bueno, dale. Entonces hacemos las técnicas que son posibles para clasificar a ver si era un barco, ballena, si era una ola, qué sé yo. Bueno, moraleja, era algo totalmente diferente, pero no podía decir que era un barco. Él sentía un ruido en el 045. 045, para que te ubiques, es el noreste, exacto. O sea que venían de mar adentro para acá, el norte, ¿no? Era algo compatible con lo que estábamos esperando. Exacto. Y bueno, le digo: ¿estás seguro? Sí, 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 estoy seguro, qué sé yo, papá, lo tuve que ir a llamar al comandante. Comandante, tenemos un rumor hidrofónico al 045, no clasificado, era un sonarista experimentado, o sea que lo que decía era Sí. no clasificado. Entonces el comandante, que se había acostado una hora antes, se sienta en la cama, me mira y me dice: ordene cubrir puesto de combate. Claro. Sí, ¿Sí? sí. Me dice: sí, ordena cumplir puesto de combate, vaya usted mismo a los dormitorios y despierte a la gente para que no se sobresalga. Mira lo que pensó el tipo, las cosas que piensa un comandante, ¿no? Sí. Entonces me fui y los levantaba. Viste, cuando estaba una persona valiente, de golpe le hacía así: ¿qué pasa? Sí, vení que entramos en combate, vamos, levantate. Bueno, eso habrá llevado un tiempo. Como yo estaba de guardia, para ir a mi puesto de combate tenía que esperar que venga el que cubría combate en mi puesto, ¿cierto? Un sistema de relevos. Bueno, cuando llega la persona que me releva a mí, yo voy a la cámara de oficiales, que es donde cubría yo. Yo tenía como una especie de central, yo era el jefe de una central de análisis de movimiento de los blancos. O sea, yo era el que le pasaba a qué distancia estaba, calculábamos el rumbo que llevaba, velocidad, etcétera, para poder ponerle a la computadora a calcular el lanzamiento de torpedo. Mi puesto muy interesante, un poco estresante que yo, pero era interesante, ¿no es cierto? Entonces ya estaba, cuando yo llego, está toda la gente sentada en un lugar muy reducido, que era la cámara de oficiales, que tendrá una mesa de 1 metro por 40 centímetros. Estábamos todos alrededor de la mesa, y yo me siento a mi puesto, estaban todos poniéndose los auriculares, el que tenía que ponerse los auriculares se lo estaba poniendo, qué sé yo, todo no sé. Y yo llego último, ¿no? Entonces me siento, y cuando me siento, siento un temblor en mis piernas importante. Me había empezado a temblar las piernas. Entonces abajo tenía como un caño en la mesa, entonces enrosco las piernas en el caño y me dejo la cabeza así, ¿no? Esperando que se me pase ¿no? Y me salió en la mente, me dice: che, Alejandro, te está mirando la gente, levantá la cabeza y termina de joder. Entonces, sí, estaban todos también de la misma manera. Son sensaciones absolutamente normales e instintivas. Y a medida que vos empezás a hacer las cosas y haces lo que ya tenías registrado, te habías preparado, qué sé yo, vos te olvidás un poco del temor y de las cosas, te enfrascás en lo que tenés que hacer. Pero digamos, el cuerpo humano es igual para todos, el miedo existe, y el que diga que tuvo miedo cuando fue a combatir con el enemigo es porque no fue. Sí. ¿Sí? Aparte, Eso no quiere decir que vos no hagas lo que tenés que hacer. El tema es, superarlo. en un momento al principio, sobre todo cuando sos inexperto, o sea, la segunda vez no fue igual. La primera vez es eso, es sensación de temblor, un temblor finito, ¿viste? Una cosa así media rara, de sentirte como ansioso, qué sé yo.
Es el miedo, es otra cosa que miedo y ansiedad y angustia, qué sé yo. Miedo a lo desconocido, porque es algo totalmente nuevo. Exactamente. Una No, cosa es no, pero un es desconocido, ejercicio, pero que vos sabés que los otros del otro lado también te iban a tirar. por eso. Una cosa es un ejercicio y otra cosa era esto. Y otra Sí, cosa detrás. Bueno, ahí te digo, ahí ya, clank, ahí ya entraste, la cabeza del otro lado también están y estamos peleando. O sea, ese fue el momento en donde creo que todo el mundo hizo clic y sabía que esto ya claro, no tenía sí. que entrar. Bueno, y después, bueno, ese día fue un día muy largo. Eh, Eso empezó a las 8, te dije. Sí. O sea, nos empezamos a aproximar, había un montón de barcos, sonidos de los sonares. Los sonares hacen un ruido de hincha pelota que se escucha porque entra por un teléfono subacuo que reproduce todo lo que pasa bajo el agua y lo escucha todo el mundo. Entonces, ¡ping! ¡Uy, uy, uy! ¡Ping, ping, pum! Entonces, todos los modos que tiene de emisión del sonar Ah, bien. de los barcos, que tienen un ripple, que tienen formas de clasificación, etcétera, vos los escuchás por ahí. Entonces, todo eso le entra a todo el mundo, ¿no? O sea, ya estás en situación. Y bueno, y ahí empezó a las 8, 10:44 se lanza el primer torpedo. Más o menos a 10 kilómetros. ¿Se sabe contra qué o no sabían? Y el sonarista lo había clasificado como un buque grande, con hélices pesadas. Pero no había una clasificación fina. Eso que no sabía que era al principio, ¿te acordás? Sí, Eran que venían de cortina antisubmarina delante de la flota. O sea, la flota venía y sí. delante de helicópteros, calando, poniendo un sonar en el agua, Ah, bien. calando, todos escuchaban, uno se cambiaba de posición, lanzaba el sonar, otro se levantaba, iban escuchando todo eso. Eso se llama una cortina de helicópteros antisubmarina. Y lo que había escuchado era que cuando el helicóptero para alargar el sonar se pone a 40 pies del agua, o sea, 12 metros más o menos. Sí. Las aspas del helicóptero hacen fuerte en el agua. Y es como si fuera la hélice de un buque, pero no era. El tipo decía, no es un buque, no era. Bueno, eran los helicópteros. Bueno, le lanzamos a un buque grande, pero eran varios. Ujú. Y aproximadamente, yo te diría, 5 minutos después del lanzamiento, el sonarista informa, buques cambian de rumbo y le desaparecen del sonar. O sea, ¿qué pasó? El torpedo cortó cable, al cortar cable trató de ir a una profundidad de ataque muy cerca de la superficie, el programa interno ese que tiene, Ujú. se cargó y corrió en superficie. Al correr en superficie, los helicópteros que van haciendo la cortina dieron la emergencia a la flota y los barcos salieron desesperados. Vieron el torpedo, entonces. Quedaron solo los helicópteros, que nos hostigaron durante varias horas, Que con las famosas cargas de con profundidad. cargas de profundidad de helicóptero. ¿Eso cómo es? O sea, el Un helicóptero torpedo. se posiciona y tira esas, como se ven en las Por películas, son ejemplo, esas con 3 cargas. helicópteros hay dos que verifican con el sonar, digamos. Sí. Un tercero puede ser el vector, que le dicen, vaya para tal lado, allá, y lanza el torpedo ahí. Entonces el otro helicóptero es como el vector que lanza el arma. Sí. Y cosas de ese tipo. O si ya no emitían más y empezaron a tirar cargas de profundidad, ¡pam!, cada media hora. ¡Pam!, ¡pam! Nunca como viste, como en las películas que te mueve el submarino, no. Eso no. No, pero el sonido era fuerte. Después hicimos pruebas cuando volvimos a la guerra y calculamos que lo más cerca que tuvieron esas cargas de profundidad habrán sido 1 kilómetro y medio, 1000 metros. Igual en el mar eso no es nada. Nos Tan tenían cerca. cerquita. Bien. ¿Pero por qué? Porque si vos ves un torpedo yendo para un lado, vos calculás que el submarino está del otro lado. O Sí. sea, más o menos en qué dirección está el submarino. Ujú. Y bueno, eso duró hasta las 5 de la mañana del otro día, con diferentes alternativas, cosas. Asentamos en el fondo. Nos lanzaron un torpedo, que se pasó cerca, lanzaron un torpedo. Ese fue el momento, es la forma de medir un segundo en un año, más o menos. Porque yo ya estaba sin trabajo, digamos. Ya no teníamos barcos que analizar, Sí. y yo me había parado del lugar donde estaba y me había acercado
al lugar donde estaba el comandante y todos los demás para ver qué pasaba, para estar ahí mirando. Sí. Yo no tenía actividad en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento, el sonarista dice, splash de torpedo en el agua. El sonarista escucha cuando el torpedo pega en el agua y se pone. Bueno, ahí el comandante pone máxima velocidad, cambia de rumbo, hace todas las maniobras evasivas posibles, plim, plam. Se lanzan falsos blancos, que son como una especie de pastillas gigantes de este tamaño, que lanzan burbujas, y hace que el sonar del torpedo se seduzca con esas burbujas y no verse. Hay que ver si lo hace. Sí. Moraleja, creo que fueron 10 segundos que para mí transcurrió una vida, se te seca la garganta, ¿viste? Porque ya no podés hacer nada y estás corriendo a máxima velocidad para que el torpedo no te alcance. Y bueno, pasó cuando en determinado momento el sonarista empezó a decir, el torpedo se acerca a la popa. En realidad lo que escuchaba era que la marcación del torpedo estaba cada vez más cerca de la popa, quería decir que el torpedo se nos estaba poniendo para perseguirnos. Sí. Y eso habrá sido unos segundos, y después dice, torpedo pasó a la otra banda. Quiere decir que el torpedo hizo esto. Pasó por atrás, no nos dio. Y Acá estoy haciendo. Pegar no pegó. y el sonarista todo eso se da cuenta con el ruido que o sea, con el Y el sonido que sonarista hace sí. Sí, porque además ve cómo varía la marcación. El tipo le va tomando, lo único que puede tomarle es de qué al 045, al 044. Entonces, si ves que pasa para un lado, él calcula, hace cinemáticamente, entonces el torpedo está yendo para allá, quiere decir que va a pasar por la popa. Si la marcación aumenta por otro lado, va a venir por la proa. Entonces el tipo se hace una configuración mental, por eso es un puesto muy desgastante. Tremendo, Muy desgastante. sí. Después de la patrulla fueron los que más cansados terminaron, ¿no? Bueno, todas esas alternativas que nosotros no le pegamos, hicimos que se retiraran de nuestra zona, nos sostuvimos un tiempo largo, habrá sido un empate. Sí, ¿no? Ya iban 1-1 ahí. Sí, sí, ninguno le pudo pegar al otro, ¿no? De alguna manera ganamos nosotros porque donde estábamos nosotros no pasaron. Entonces fueron para otro lado. Tuvieron que irse, porque ante la posibilidad, porque la guerra de hoy en día no es nada más que reventar barcos, qué sé yo. La posibilidad de que se muera gente políticamente es inadmisible en el mundo moderno. Entonces, pesa más, a lo mejor en otra época, que se mueran 50 tipos en un barco, lo ponían, perdimos un barco, los ingleses han perdido la Segunda Guerra Mundial, perdían de a miles de gente y lo seguían. Hoy, noticia del Times o del Sun o del que sea que salga, murieron 50 marinos, es una catástrofe, lo mismo, porque la humanidad cambió, ¿no? O sea, y creo que eso era muy importante, entonces retiraron a los barcos. Ese día desaparecieron de la escena y no aparecieron por 4 o 5 días. Ah, mirá. O sea que estuvieron, Más. esos días ustedes estuvieron relativamente tranquilos. No tranquilos porque empezaba un hostigamiento. Como estaban ya, entonces venían helicópteros, pasaban helicópteros, emitiendo aeronaves con radares, entonces no te dejaban hacer snorkel tranquilo. Digamos, había hostigamiento, pero no había barco de superficie. Bien. Nadie, hasta el 11, eso fue el 1 de mayo, hasta el 11 pasó ningún barco por ahí. Y ustedes siempre, Algún susto se pegaron, ¿no? me parece que sí, fueron, como O sea, llaman, no es que se asusten, no querían pérdidas sin sentido. pérdidas. Y ustedes siempre entonces en esa zona María, como me dijiste. Sí, y nosotros ahí, que era una zona que tenían que pasar por ahí si querían entrar, o al Zancar, que era el estrecho que hay entre las dos islas, Sí. o venir a patear cerca a ¿cómo se llama? Pasaporte argentino. Y tenían que ponerse por ahí, no había mucha vuelta. Bien, era una zona estratégica. Sí, sí. Como después supieron dónde estábamos, los tipos se acercaban por otro lado a la isla y bombardeaban desde otra posición. Por donde estábamos nosotros, hasta el 11, no apareció nadie. Salvo hostigamiento, ¿no? Entiendo. Y yo me pongo a pensar, para vos, es una opinión personal, los británicos, ¿tenían en claro que nosotros había un solo submarino en la zona? ¿O vos por ahí pensás, ellos ya estaban seguros que estaba uno solo nada más? Totalmente.
sea, y nosotros teníamos claro que ellos sabían lo que nosotros mandábamos, los mensajes, que tenían capacidad de descriptar lo que mandábamos. O sea, las claves tienen un solo objetivo: demorar que el enemigo tome contacto con lo que vos estás diciendo. Pero que tarde o temprano van a ser descifradas, más por una potencia como esa, No tenían duda. no había duda. No había duda. Bien. Por eso casi no emitíamos. Ese día mandamos un mensaje porque es información vital. Pues, atacados en tal lado, atacamos tantos destructores, que venían de tal manera, se lanzó un torpedo, no, torpedo, punto. Listo. Nada más. Mandó eso, y hasta el 11, hasta el 5, después mandamos el 5, no pasó nada, pero nada, no mandamos nada. Lo único que sacamos la antena y escuchábamos. Nos decían tal cosa, tal otra. O sea que en esos días también desde el continente no tenían ni noticia de ustedes. De nosotros, claro, casi no. Mm. Salvo, ellos sabían que si estábamos bien, la única noticia que iban a venir son noticias de combate, de contacto con el enemigo, que Sí. era la única autorización que teníamos para romper contacto. Desde el momento que entramos en el área de patrulla de guerra, ¿no? O sea que eso se la tenían que bancar. Y por eso el comandante de submarino tiene que tener una capacidad no solamente táctica, sino estratégica, porque tiene que imaginarse mucho de lo que le están requiriendo y qué es lo que tiene que hacer. Porque no tenés contacto con el comando superior que te diga, bueno, ahora desplazate para tal lado, hacé tal otra, Bueno, ahí es muy limitada la capacidad de transmisión, entonces Entiendo. Es más que nada decisión propia. es casi todo decisión propia. Es un comando, pero es el comando más Solitario. sí, solitario, pero también es el comando en esencia. Es que vos tomás todas las decisiones, ¿no? Buenas o malas, es Buenas o malas. tu Buenas o responsabilidad. malas. Y la pagás con tus dientes si te equivocas, Sí, ¿no? exacto. Y ahí, a partir del 11 de mayo, ¿ustedes tienen otro contacto ahí? ¿O El van a otra 5 zona? tenemos un contacto, el 5 tenemos un contacto clasificado como submarino. Lo atacamos, ahí ya estábamos más con ganas de pelear, ¿viste? Ya estábamos, después de 5 días y no pasó nada, ¿viste? Y Ya estás como desparapar. de ir a agarrarte al otro, ¿no? Cubrimos combate, vamos, que yo, submarino. Empiezo con la información que me da el sonar, empezamos a sacar los datos del blanco, y era un blanco muy cercano, muy cercano. Imagínate que a los otros le habíamos lanzado a 10.000 yardas. Sí. A este alrededor de las 2.000 yardas. Y con movimientos zigzag, que son los movimientos que hace un submarino nuclear en momentos de ataque. O sea, el submarino, zig. Yo paso eso al comandante, le digo, señor, la información que tengo para sonido, blanco a 2.000 yardas, efectuando maniobras zigzag, posible submarino. Bueno, ya estaba clasificado por el sonarista como submarino. Entonces, cuando yo le doy esa información, tardó creo que 30 segundos en lanzar un torpedo. Porque cuando vas a entrar en combate ya tenés los tubos inundados, tenés todo preparado. Se lanza un torpedo antisubmarino. Que eran más viejos, te dije que eran más cortitos, que podían tirar. Bueno, se lanza y ese torpedo corre. No es filoguiado, es un torpedo de búsqueda, va buscando siempre. Bueno, tenía máximo de corrida, máximo tiempo de duración de la corrida, 13 minutos. Llegamos a 13 minutos, nada. Y seguían escuchando, el sonarista seguía escuchando la hélice del torpedo. 13 minutos y 10 segundos, una explosión. Te digo, nunca había escuchado una explosión así, abajo del agua. Wow. Bueno, el torpedo explotó. Bueno, la pucha, ¿a qué le pegamos? Teóricamente, bueno, ahí se hacen todas las locuras. Bueno, terminó el combate, qué sé yo, y entonces el comandante dice, bueno, el torpedo muy probablemente se haya ido al fondo y haya pegado contra el... teóricamente los torpedos se inactivan y no explotan cuando se cortan, pero había, creo, una información de que estos torpedos no tenían mecanismo de corte, una cosa. Nos quedó siempre la duda, pero como después del combate seguimos navegando y persistía
el sonido que atacamos. Ujú. Siguió poniendo la proa, y era ruido biológico. Manual. Creo. Krill, ¿viste? Hacen Ah, eh, un cardumen son como unos camaroncitos chiquititos, sí. y se supone que atacamos. Nunca estuvo claro, siempre quedó alguna duda. Pero la explosión fue. Yo creo que fue eso. Creo que fue eso. Pero fue muy interesante, ¿no? Mira. O sea, atacamos en falso, Pero creemos. bueno, eso también Ahora, ¿vos vas a dejar de tirarle ante la duda? no, obvio. Y como también te quería decir, yo creo que eso también la tripulación saca una conclusión que ante una situación imprevista, la dotación está preparada para, como dijiste vos, Exactamente, en 30 segundos exactamente. tirar, Y vos sabés que ante cada acción la tripulación era otra. A medida respondía que de otra manera. estabas más aguerrido, estabas más confiado de lo que vos podías hacer, que hacer todo lo posible para que las cosas salgan a favor nuestro y no del otro. Entiendo. Este, Tal cual. Bueno, y después eso terminó, se informó también, Ujú. informó, y hasta el 11, eso fue el 5, Sí. ¿sí? Nada, nada. Salvo emergencia, terminamos, el norte siempre lo terminaba en emergencia, emergencia contra medidas, radar de tal tipo de aeronave embarcada, ¡dum! Para Abajo. abajo. Era siempre estresante, pero digamos, nada a qué atacar, nada que Entiendo. pegar. Hasta que el 11 también estaba de guardia. Yo estaba de guardia, me las comía todas. No por mérito, sino ¿Qué eh, tocaba? por demérito. Y también se siente un rumor aerofónico que venía del este, el comandante decide acercarse al rumor aerofónico, pero venía tan rápido que cuando nosotros nos acercamos, pasó entre nosotros y la costa, muy cerca de la costa, pero pasó a tal velocidad que nosotros no llegamos a hacer nada. Sí. Que vino, no pudimos, venía muy rápido, venía un barco que venía a más de 25 knots. Mientras estaba pasando, aparece otro más del norte, pero que las dos derrotas confluían al estrecho de San Carlos. O sea, si los rumbos de los dos barcos, Sí. o sea, dijimos, estos tipos van al estrecho de San Carlos. Dicho y hecho, se juntan los dos barcos y de golpe desaparece el ruido. Porque al meterse en el San Carlos, el sonarista ya no siente el ruido que hacían los barcos. Porque no es a mal Bueno, abierto. claro, si entraron al San Carlos, tienen que salir del San Carlos. Podrían haber salido por el sur. Es muy probable que vuelvan a salir por el mismo lado que entraron. Que Entonces vamos el a comandante esperarlo. pone rumbo hacia el despacito, porque Sí. nos habían pasado mucha velocidad. ¿Sí? Pone rumbo despacio, y cuando estamos llegando cerca de San Carlos, aparecen los tipos de nuevo. Y era pan comido, pan comido. Los teníamos, pero bien determinado, este está acá, este está allá, este está a esta distancia. Bueno, le tiramos un torpedo al que estaba, porque el comandante quería asegurar y dijo, le vamos a tirar al que está entre nosotros y la costa. Porque uno pasó entre nosotros y la costa y el otro, nosotros le pasamos por el medio, así. Y cuando estábamos antes de llegar a tenerlo por el través, le lanzamos un torpedo al que venía por la costa, y al tiempo de corrida que estaba calculado que tenía que pegar, se sintió un ruido no explosión. Es muy probable que el torpedo haya pegado y no No explotado. explotó. No explotó. Bueno, ni bien hicimos eso, los dos barcos pusieron máxima velocidad y desaparecieron, pero después, esto ya reconstruyendo la historia, después de tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Esos dos barcos entraron al San Carlos, atacaron un barco que se llama Isla de los Estados, hundieron, mataron a casi toda la tripulación, se salvaron 2 o 3, y volvieron a salir. ¿Qué pasaba? No estaban con los helicópteros preparados para guerra antisubmarina, estaban preparados para Ah, combate en superficie. en superficie. Entonces seguramente los tipos no tenían ni capacidad de mandar un helicóptero a atacarnos ni nada, salieron picando. Evidentemente uno de los dos recibió un toquecito, ¿no? Pero no explotó. Informamos eso, informamos 2 o 3 averías que teníamos, y a los 3 o 4 días nos replegamos.
¿Al, cuando nos con- empezamos al continente? al continente. Ah, Porque ya estábamos cerca, estábamos a los 25 días de patrulla. ujú. Cuando salimos de ahí, la concentración de aeronaves y helicópteros que había empezado a ver, porque nosotros enseguida, donde atacamos, nos corrimos, nos fuimos, para informar nos fuimos lejos, como para no delatar nuestra posición. Pero en el lugar donde atacamos, era un hervidero de barcos, nos habían ido a buscar con todo lo que tenían, ¿no? Y nosotros ya estábamos volviendo para... Y en total fueron 39 días de patrulla. Bastantes movidos. Bastante movidos, al límite ya de la operación de algunos equipos, Ujú. la gente bien, o sea, la gente yo te diría mejor a la vuelta que la ida, Que a la ida. en espíritu, digamos, ¿no? ¿Y, Este, y al continente en qué fecha llegan? llegamos el 19 de mayo. El 19, creo que 19, sí. Sí, 19 de mayo. Sí, me parece que 19. Ahora se me hizo un pequeño lapso, pero 19, 19, 18. Total 39 días contados desde el 11 de abril. O sea, eso. Ujú. Sí. Eh, Llegamos de noche, estaban esperando todo el mundo. Viste, es medio surrealista todo cuando llegas. Primero que no sabían qué nos había pasado, cómo estábamos, qué sé yo. Todo el mundo quería saber qué experiencias habíamos tenido. Había caras de susto de los otros que tenían que escapar, todo, ¿no? Y a nosotros nos tuvieron ahí 4 días interdictos que no pudimos ver a nadie, Ujú. salvo al diario que nos traía el diario y nos preguntaba si los torpedos habían pegado. O sea, no sabía todo, pero nosotros estábamos ahí guardados. Después nos mandaron una semana a casa, nos llevaron en un micro desde Puerto Belgrano, porque entramos a Puerto Belgrano, no a Mar del Plata. Nos llevaron una semana, estuvimos con nuestra familia, qué sé yo. Mandaron una tripulación de relevo al submarino, que se hiciera cargo de las reparaciones. Pero nosotros volvimos a la semana y nos sorprendió el fin de la guerra ahí, Ahí terminando. en la base. Como conclusión, el desembarco en Malvinas, en San Carlos, fue 2 días después de que los británicos confirmaron que nosotros estábamos en tierra. Exacto, el 21 de mayo. 21 de mayo. El 21 de mayo. Sí, Exacto, sí. el 21 de Era el mayo. 19. Seguro el 19. Que nosotros le hundiéramos un buque de transporte con 4.000 soldados era absolutamente inaceptable. Creo que ahí realmente pegaban la vuelta. Era políticamente inaceptable. O sea, Por eso. Entonces, cuando se aseguraron que nosotros estábamos en Puerto Belgrano, porque seguía Ujú. a los 2 días desembarcamos. Y eso también entonces reconfirma la respuesta que me diste. Ellos sabían que estaban ustedes solos y nada más. Y sí, porque nosotros estábamos ahí. El Salta no había podido zarpar por un ruido que tenía en la hélice, qué sé yo. Era el gemelo. Sí. El Santa Fe lo habían hundido en Georgia. Georgia. Y el Santiago del Estero, si bien se había hecho una serie De de movimiento. movimientos para que pensaran que estuviera en el mar y qué sé yo, estaba en Puerto Belgrano. La fotografía hoy en día, en esa época, ya era lo suficientemente precisa como para verlo ahí clavado. Además, en el caso de que hubiera zarpado en un submarino tan viejo, que no sé si hubiera podido hacer algo. O sea que el único peligro éramos nosotros. Eran ustedes. Sí, como conclusión y como propaganda de los submarinos, no es necesario hundir un barco para evitar que alguien haga algo. Exacto. Estás tu presencia y durante los días que estuvimos ahí nosotros, Ujú. nada. Un buen susto. Sí, sí. Y sí. Vos le negás el uso libre del mar a otro. Es verdad. La libertad de acción. Ujú. Libertad. Exacto. La verdad que en esta hora y pico, porque acá tengo el relojito, en esta hora y pico aprendí, pero un montón. Te lo resumí mucho, hay cosas digamos, hay cosas anecdóticas que a veces se olvidan, qué sé yo. Pero no, pero te entiendo el contexto de, o sea, los 39 días de ustedes fueron meta y meta, no, Meta y meta. Desde el principio, porque por una cosa o por otra siempre tuvimos alternativas y cosas que solucionar. y me imagino que el 14 de junio recibir la noticia de la rendición y ustedes no poder volver a zarpar,
Me imagino que eso también fue un choque. Es muy golpeante, es golpeante. Golpeante. Porque ya te digo, una vez que estás en el tema, al principio vos podés especular con tu vida, pero después ya estás ahí. Ya la cosa ya no te interesa. Murieron camaradas, ¿viste? Ya la cosa pasa por otro lado. ¿Sí? Vimos mientras navegamos, recibimos el hundimiento del crucero Belgrano, el hundimiento del submarino Santa Fe, que yo tenía mi íntimo amigo hermano, estaba a bordo de ese submarino, ¿viste? No le pasó nada, se salvó, pero quiero decir, en el momento, esas angustias, esas cosas, Son todos sentimientos, ¿eh? sí, que te hacen, es como que te meten, ¿viste? No te ahora. Al contrario, te dan más ganas de volver a salir y decir, bueno, ahora me la Sí, cubro sí, yo. es una mezcla rara, es una sensación, digamos, no es neto todo, ¿no? No, pero bueno, Pero vos ya estás en el tema. te entiendo, te entiendo. Así que bueno, Alejandro, la verdad, te vuelvo a agradecer. Disfruté ¿Te di mucho, mucha lata? disfruté mucho entrevistarte y espero que te hayas sentido a gusto. No, yo totalmente a gusto, me encantó la manera que tenés. Mira, no es la primera entrevista que tengo, siempre alguien me llama, qué sé yo, he tenido entrevistas. Pero me encantó la tuya. Bueno, Me encantó la gracias. manera que me dejaste hablar, la manera en que, porque además estás informado, no preguntaste de nada, de cero, estás informado. Bueno, No es un neófito en todo lo que te dije. no, Tenés. no, pero aprendí bastante. Claro, bueno, no, pero quiere decir, pero vos preguntabas siempre me preguntaste de una manera muy racional. Bueno, te agradezco tus palabras y me llenan y me dan más ganas de seguir haciendo este trabajo que, yo digo trabajo, es puro hobby, la verdad. Es puro hobby Pero es un hermoso hobby. y el respeto que le tengo hacia ustedes es tremendo en todo sentido y como le digo a todos los veteranos, gracias por lo que hicieron. Yo sé que era su trabajo, su preparación, pero Sí, gracias. sí. Bueno, gracias a vos porque de alguna manera valorar lo que uno hizo también es como una palmada, ¿no? Gracias, entonces. Así que bueno, quedamos en contacto, Matías. Quedamos en contacto y Dudas, ya sabes mi teléfono, sabes mi WhatsApp, de la manera que vos quieras. perfecto, dale. Y si en algún momento voy por la querida Marden, Ah, bueno, también, te pego un llamadito. sin ninguna duda. Dale, No lo dudes. dale. Te mando un fuerte abrazo y como dijimos, estamos en contacto. Chao, Matías. Gracias, gracias por todo. Chao, chao. Cierro, ¿eh?